En las leyes de los gases tenemos ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. En esta ocasión vamos a hablar de ley de Gay-Lussac, donde el volumen es una constante y es la relación entre presión y volumen. Presión 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Pito igual a poti. Las condiciones normales de los gases son basadas en la ecuación de estado, presión por volumen igual a moles por constante por temperatura, donde la presión es igual a una atmósfera, que equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torr. El volumen equivale a 22,4 litros, la mol equivale a una, la constante es igual a 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, y la temperatura es 273 grados Kelvin, recordando que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. La ley de Gay-Lussac dice que a volumen constante el volumen no cambia. La presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, presión 1 por temperatura 2 igual presión 2 por temperatura 1. Pito igual a poti. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Son directamente proporcionales y es la misma gráfica de ley de Charles. Un gas a una temperatura de 273 grados Kelvin ejerce una presión de una atmósfera, condición inicial. Entonces tenemos una atmósfera 273. Al aumentar la una, aumenta la otra. Si la temperatura se triplica, es decir, si pasa de 273 sería 819. Entonces, si aumenta la temperatura a 219, la presión, cuando es 3, la temperatura es 219, de manera gráfica. Matemáticamente diríamos, presión una atmósfera, temperatura 1, 273 grados Kelvin. Si se triplica la temperatura, entonces 273 por 3 me da 819, me preguntan la presión 2. Entonces, al multiplicar presión 1 por temperatura 2, 819, sigue siendo, dando 819, dividido entre 273 temperatura 1 me da una presión de 3 atmósferas. Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y a una presión de 440 milímetros de mercurio, entonces tenemos temperatura 1 y presión 1. Se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio, presión 2. Si el volumen permanece constante, ley de Gay-Lussac, ¿cuál es la temperatura final del gas? Entonces me preguntan temperatura 2, pero que sea en centígrados y grados Kelvin. Condición inicial, presión 1, 440, temperatura 1, 35, presión 2, 700.